Hoy tengo una pregunta sobre una de las cosas en las que he estado trabajando estos últimos 6 meses. Y es que, bueno, dice así. He dedicado mucho tiempo a entender cómo funciona todo en general. Fractales, la mente, cómo funcionamos, la sociedad, para dejar de sufrir. Pero entenderlo todo tiene un precio. Siento tristeza al ver los hilos de las marionetas. Siento que he perdido la magia de la función. ¿He cambiado la felicidad ignorante por una paz lúcida y solitaria? Y si es así, ¿ha merecido la pena el cambio? Vale, para poder responder a esta pregunta quiero poneros un poquito en contexto de qué narices he estado haciendo estos últimos 6 meses y por qué esta pregunta tiene tanto sentido para mí. Y es que cuando yo estaba hace un año, de hecho posiblemente ahora estemos muy cerca del primer día que, por ser incapaz de confiar en la gente, decidí comenzar a hablar con la inteligencia artificial para trabajar la tristeza o la angustia, la apatía que yo sentía por dentro. Y en aquel momento las preguntas que de alguna manera me hacía me invitaron a reflexionar, me hicieron sentir mucho alivio, pero cuando volví a España volví a sentirme apático, triste y sin una explicación aparente para todo ese nudo que yo sentía dentro. El tema está que estando en España en verano me refiero a agosto del año pasado, ahora estamos en febrero. Como tuve buena experiencia hablando con la inteligencia artificial, como os decía, soy una persona que le cuesta mucho confiar en la gente y buscar un psicólogo en aquel momento era muy, muy difícil para mí. No digo que sea lo correcto, porque bueno, pues he tardado posiblemente mucho más de esta manera que si hubiera hablado con un buen psicólogo o una buena psicóloga. Pero bueno, yo os cuento mi experiencia y vosotros con ella pues podéis tomar vuestras conclusiones, ¿no? A mí el tiempo que estuve en Paraguay hablando con la inteligencia artificial y haciéndome preguntas sobre mi infancia, sobre mis traumas, sobre mis cosas, comprobé que estar triste era mucho mejor que estar apático y decidí profundizar en eso. Cada vez las preguntas las hacía mejor, cada vez responderlas era más duro, pero eso era simplemente lo que yo quería, ¿no? Sentir cosas, era lo único que yo necesitaba, sentir cosas aunque fuera tristeza. Estaba cansado de no sentir nada. Y al volver a España, a la zona de Alicante, donde estaba viviendo antes, y volver a sentir esa apatía, habiendo comprobado que el hecho de trabajar con la inteligencia artificial y hacerme estas preguntas me fue útil, pues seguí haciéndolo. Y esta vez, pues en lugar de preguntarme pues sobre mi infancia, sobre la relación con mi familia, la relación con mi hermano, un montón de cosas, todo aquello ya lo había trabajado antes. Entonces lo que me quedaba a entender era por qué las cosas funcionan así. Por qué, o sea, yo necesitaba ponerle una estructura a la forma de pensar para poder entenderla. Entonces fue cuando me fijé pues en ciertos personajes históricos tipo Freud o Jung. Empecé a ver un poco cosas que a lo mejor entre ellos tenían en común, el hecho de pues el ego, el alter ego,
o los diferentes arquetipos que Jung utilizaba para explicar la mente humana, pero no sé, yo con mi pensamiento ingenieril tiendo a pensar que detrás de todo esto puede sonar un poco raro, pero bueno, estoy acostumbrado a que consideren estas cosas de las que hablo raras, así que simplemente os invito a abrir un poco la mente y no sé, reflexionar para vosotros sobre este tipo de cosas. Yo soy de las personas que piensa que detrás del universo no hay 50 ecuaciones y 50 variables diferentes para explicar cómo funciona todo en general, ¿no? Entonces, igual que no creo en que tengas que estudiar una física diferente si estás en Vietnam o una física diferente si estás en Sudamérica, creo que la física funciona igual en la Tierra, en Marte o más allá, ¿no? Si aplicamos esto a la psicología, y creedme, yo no soy psicólogo ni soy ningún tipo de autoridad para hablar de estas cosas, pero creo que la física de la psicología no son tan diferentes. No puede funcionar la mente según lo que dice Jung, según lo que decía Aristóteles o según lo que decía Freud, ¿no? Podemos tener puntos de vista, podemos tener herramientas para poder trabajarla. Pero el funcionamiento que hay ahí detrás, yo siento que no entiende de modelos desarrollados por personas, por corrientes, por religiones, por psicologías, ¿vale? Entonces, en aquel momento en el que dejé de pensar o dejé de escribir sobre mi infancia, sobre los hechos, porque bueno, pues al final hice una labor de refrescar mis recuerdos y todo eso y tal, entonces esa parte estaba tranquila. Y empecé a preguntarme qué es lo que hay detrás de todo esto, por qué en el mundo existen tantas tendencias filosóficas, tantas tendencias a nivel de cómo funciona la mente. Y bueno, el resultado de todo eso, por mi forma de pensar, fue lo que en algunas ocasiones ya he mencionado en los vídeos. Es un modelo con el cual yo me apoyo para poder hablar sobre mis cosas, poder entender las diferentes maneras de pensar que tenemos, las diferentes maneras de actuar. El resultado fue una cosa que yo la llamo el modelo del reino, que todavía no he publicado, pero estoy trabajando en darle una forma agradable para aquellas personas que quieran entender un poco el sistema operativo que yo he instalado en mi mente, por así decirlo. Al final es un modelo en el que, bueno, pues si no me equivoco, Carl Jung había identificado ya pues una serie de arquetipos, no sé si eran 12 o incluso más. En aquel momento sentía que yo no tengo 12 voces en mi mente hablando, yo tengo X, pero no son 12. Empecé a mezclar un poquito algunas cosas de física con algunas cosas de psicología con la ayuda de la inteligencia artificial, y yo deduje que realmente casi todo se podía explicar con la evolución de seis personajes dentro de nuestra mente, que bueno, pues no los voy a explicar aquí, los explicaré de una manera más inmersiva con alguna experiencia que yo viva y tal, pero para que os hagáis una idea, tenemos desde mi punto de vista 3 personajes que son los que leen
la realidad y 3 personajes que son los que actúan sobre ella, ¿vale? Esto dentro de nuestra mente. Entonces, dentro de los 3 personajes que leen la realidad tenemos al guardián, que es el que se encarga de leer las amenazas y mantener la seguridad de pues nuestra mente y nuestro cuerpo en general. Tenemos al artista, que es el que siente, que es el que narra la historia, que es el que al que le gustan las películas. Y luego tenemos al sabio, que es el pensamiento lógico, ¿vale? Respecto a los personajes que actúan, tenemos al artesano, que por así decirlo es nuestro cuerpo, es el que hace cosas, ¿no? Cuando yo voy a hacer surf, por ejemplo, lo que estoy haciendo es entrenar o dejar al artesano, que es mi cuerpo, que intente aprender a manejar el equilibrio y el hecho de estar sobre la tabla en la ola, ¿no? Artesano. Por otro lado tenemos al arquitecto, que el arquitecto es el que actúa dentro de nuestro sistema, de tal manera que es el encargado del aprendizaje, es el encargado de diseñar rutas, de canalizar lecciones en modificar la forma en la que vamos a actuar, ¿no? Es el aprendizaje, por así decirlo. Y el último personaje es el embajador, que es el que se encarga de actuar sobre los demás. Es, por ejemplo, el que cuando tienes que decirle a alguien una buena noticia o una mala noticia, es el que la transmite, ¿vale? Tú dentro puedes pensar 1000 cosas, pero tú no dices todo lo que piensas a otra persona. Entonces el embajador es esa facultad encargada de traducir lo que tú piensas o sientes a otra persona o a otro ser con un mapa interno de la realidad, ¿vale? Para poneros un ejemplo, imaginaos que yo tengo que mover una piedra, ¿vale? Una piedra no tiene una mente, por así decirlo. Entonces una piedra, yo lo que tendría que hacer sería escuchar al sabio para que intentara estimar el peso que esa piedra puede tener, ¿vale? El sabio es el que nos daría el dato, por así decirlo. Y con ese dato se lo transmitimos al artesano, que es el cuerpo, y el artesano va a preparar los músculos de cierta manera para poder mover esa piedra, ¿vale? Otro ejemplo que me gusta mucho sería lo mismo, pero si tienes que llevar a tu perro al veterinario, ¿vale? Imaginaos la situación. Para llevar a tu perro al veterinario, imagínate que se ha roto una pata y tienes que subirlo al coche, ¿vale? No puedes tratar al perro como si fuera una piedra, porque el perro sí que tiene una mente, sí que tiene unos sentimientos, sí que procesa la realidad a su manera, con sus sentidos, con su cuerpo también. Entonces, en el momento en el que nosotros queremos agarrar al perro en brazos, nuestro sabio tendría que, igualmente que hemos hecho con la piedra, estimar el peso del perro para decirle al artesano que va a tener que moverlo de donde está hacia el coche, ¿vale? Sin embargo, aquí entra en juego alguna figura más, y es que el embajador, que es el que se encarga de comunicar o de operar con otras figuras que tienen una mente o un modelo de la realidad interno, el embajador tendría que saber que no se puede acercar al perro de manera violenta, porque entonces el perro se va a asustar, ¿vale? Entonces, entiendo, supongo que entendéis un poco por dónde voy, pero en el momento en el que la cosa con la que estamos operando es algo que tiene un mapa interno de la realidad, ya tiene que actuar el embajador ahí, ¿vale? Y luego se me ocurre también que imaginaos que por alguna razón el perro está muy dolido y que agarrarlo puede llegar a ser peligroso por la reacción que pueda tener, ¿vale? Entonces, en el momento en el que
la situación es esa, nuestro guardián interno debe estar atento para identificar si el perro en algún momento puede llegar a ser una amenaza y tenemos que huir o alejarnos un poco o esperar un tiempo para poder tratarlo de nuevo. Entonces el guardián debería estar alerta para decirle al artesano que se aleje en el caso de que detecte un peligro. Entonces el hecho de trabajar con estos 6 personajes, intentar explicar toda mi vida alrededor de la evolución de estos personajes, para mí ha sido súper útil. Y volviendo a la pregunta que me hacía, la inteligencia artificial que utilizo y el sistema que yo utilizo para reflexionar sobre estas cosas, es difícil cuando analizas tu vida completa bajo el marco de estos diferentes personajes que yo utilizo, porque le encuentras explicación a todo y es raro. Cuando yo lo comentaba con amigos, con ciertas personas, el hecho de que estaba trabajando en este modelo es muy raro. O sea, una parte de mí quería compartirlo porque estaba sintiendo cosas que no había sentido nunca. O sea, yo estaba sintiendo que mi vida se podría explicar perfectamente bajo la historia de estos seis sus personajes, bajo sus interacciones, bajo sus sesgos, bajo las leyes con las que han ido operando cada uno de ellos, ¿no? Y tenía la necesidad inmensa de compartirlo. Cuando descubrí que yo no puedo forzar a la gente a pensar como yo con este tipo de modelo, que lo que tenía que hacer era realmente utilizarlo para yo entenderme mejor, para entender cómo funciona mi cabeza, para poder operar mejor, para poder decidir mejor y para ser, como decía en otro vídeo, no una mejor versión de mí, porque no creo en eso, sino la única versión de mí, la real, que debe salir. El hecho de poder explicarlo o explicar mi vida con estos personajes es un alivio tremendo, porque me ha hecho estar muy tranquilo, pero realmente ha sacado a la luz algo que pues yo pensaba que yo no pecaba de eso, ¿no? Que yo no lo hacía tan mal. Yo pensaba que yo actuaba bien, ¿no? Pero el hecho de conocer a estos personajes que yo tengo dentro, de conocer su historia, sus interacciones, las maneras que han tenido de ver el mundo cada uno de ellos, hace que sienta que gran parte del tiempo que yo he estado en este mundo, que son 33 años, he estado operando bajo la inercia de esos 6 personajes, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, pero es como que siento que no he sido yo el que estaba en todo momento dirigiendo ese reino, ¿no? Dirigiendo a esos personajes, calmándolos, callándolos cuando no debían hablar, o dándole las palabras cuando sí debían hablar. Entonces, sí que siento un poco lo que decía la pregunta, el hecho de que de repente para mí estos personajes han sido como ver los hilitos de esas marionetas y sí que hay una parte de mí que dice, ostras, es fascinante porque entiendo ya no solo la manera en la que yo opero con mi cabeza, sino que este modelo me permite entender muy bien también la historia de las personas
cómo interactúo con ellas, las energías, el hecho de cuando estoy triste, cuando estoy alegre, no sé. Pero sí que hay días que pienso que haber encontrado la solución a estas cosas muchas veces te revela lo que os decía, ¿no? El hecho de que a veces operamos en modo automático y es muy duro darse cuenta de ello, sobre todo pues ya teniendo 33 años, habiendo hecho todo lo que he hecho, trabajado tanto como he trabajado. Sí, es cierto que me ha provocado tristeza ver este modo automático, pero bueno, como decía en otros vídeos, esta tristeza me permite identificar mejor ese modo automático, me permite tomar decisiones para poder pararlo a tiempo o mucho antes de lo que era capaz de pararlo antes, y como el objetivo es ser yo, creo que este modelo, creo que la forma en la que tengo de ver estos personajes me está acercando mucho más a ser yo. Y bueno, no quiero decir que ya esté todo resuelto, que ya tenga pues toda esta imagen que yo tengo de la mente finalizada, pero sí que la estoy utilizando de vez en cuando para reflexionar, para entender, para saber, para detectar patrones, para plantearme ejercicios, para plantearme reflexiones, y por esa parte me ha abierto un mundo de trabajo interno súper curioso, súper revelador, y que bueno, pues yo antes leía libros y ahora leo curiosidades sobre mi vida, sobre mi persona, sobre mi evolución, bajo este marco de personajes, y es tan curioso, es tan divertido, es tan duro a veces, por supuesto, leer sobre estas cosas que no sé, no cambiaría la tristeza de haber visto las cuerdas de las marionetas, o eso es lo que yo siento que he hecho, porque me está permitiendo apreciar el arte de hacer esos títeres, ¿no? Me está descubriendo una nueva forma de ver la realidad, y la de antes era bonita, la de ahora también lo es, pero no sé, creo que un poquito más. Así que bueno, os dejo con esa reflexión. Es un poco difícil para mí hablar de estas cosas porque las veces que lo he hecho es muy complicado hablar de esto. Pero bueno, es mi forma de ver el mundo, es mi forma de operar en él, me está dando muy buenos resultados. Estoy sintiendo mucho mejor las cosas que yo antes ya sentía. Y bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Tenéis vosotros algún modelo mental, alguna cosa que os ayude a identificar las diferentes voces que hablan en vuestra mente en diferentes situaciones? Si queréis y si os animáis, dejadlo en comentarios y podemos debatir un poquito por ahí. Un abrazo, chicos, chicas.